Bueno, estamos entonces con Pilar Vigio, que es asesora pedagógica del Ministerio de Educación. Pilar, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, debes haber escuchado las argumentaciones de Beatriz Mejía y, bueno, de la propia Conferencia Episcopal Peruana, que en un comunicado ha señalado que en el currículum nacional se haya incluido nociones que no provienen de la Constitución, sino tomadas de la denominada ideología de género, y que esto trastoca el orden jurídico constitucional. Se ha creado un clima de confusión entre los peruanos respecto de la función tutelar que tiene el Estado hacia la familia y el matrimonio. Se ha vulnerado el derecho de los padres de familia a decidir el tipo de educación que quieren para sus hijos. Y el Papa Francisco ha advertido que la ideología de género genera la diferencia y la reciprocidad natural del hombre y la mujer. Niega, la diferencia y la reciprocidad natural del hombre y la mujer, y presenta una sociedad sin diferencias de sexo y vacía el fundamento antropológico de la familia, intentando imponer sus ideas incluso en la educación de nuestros niños. A ver, ¿cuál es bueno, hay varias asociaciones que están en esta línea, ¿no? Sí, a ver, lo primero es, el Ministerio lo que quiere es aclarar estas confusiones que se han generado, es además dar un mensaje de calma a los padres de familia que están preocupados obviamente con todos estos mensajes. Y lo primero es decir que el Ministerio no comulga con ninguna ideología, ni responde a ninguna agenda, como la agenda, dio el ejemplo la doctora LGTB, ¿no? Ni comulga con la ideología de género. ¿Sí? Y justo yo también he traído el documento del Currículo Nacional, que invito a leer a todos. Es un documento que está colgado en la página web, que es público, así como también está colgado en nuestra web todos aquellos guías de tutoría, que son unas guías con orientaciones para los docentes y padres de familia, donde está toda la información. O sea, es información pública, de la cual el Ministerio no tiene por qué retirar o sentirse avergonzado, porque es un trabajo que hemos realizado hace más de 10 años, ¿no? Todo el tema de igualdad de género y de educación sexual integral. Bueno, pero dice Beatriz Mejía que en ese mismo currículum se señala que la identidad, según ella se establece, se escribe que la identidad se define con el tiempo, y que entonces uno no nace con una identidad sexual, sino que uno la va construyendo. Entonces uno podría construir una identidad sexual, bueno, propia, distinta, y que a la que, digamos, naturalmente le corresponde, y que se está incentivando incluso a los chicos a pasarse de un género a otro, etcétera. Bueno, eso es algo totalmente falso y no hay que sacar lo que dice el currículo de contexto. Yo también tengo el currículo, es un documento del cual hemos participado. Pero esa frase está. No igual, o sea, no leyó todo el párrafo. ¿Cómo dice? Pero empezar, lo que ella ha leído es parte del enfoque de igualdad de género, que es parte de los 7 enfoques transversales que son la base de la construcción curricular. Ya. Uno de ellos es el enfoque de igualdad de género, así como el de derechos, de interculturalidad, de diversidad. Y entonces hay una definición de lo que significa este enfoque de igualdad de género. Y ella ha leído una oración que la ha sacado de contexto. Ya. Y entonces lo que dice, en suma, este enfoque, y lo leo, porque bueno, no voy a leer todo porque es largo, es: la igualdad de género se refiere a la igual valoración de los diferentes comportamientos, aspiraciones y necesidades de mujeres y varones. En ningún momento dice que nosotros vamos a enseñarle a nuestros estudiantes que hay no sé cuántos números de géneros que ellos puedan poder elegir. Pero eso no es función del Ministerio. Pero eso de que la identidad se define con el tiempo. Lo que dice, y eso hay que ponerlo en contexto, por eso dice es: si bien aquello que consideramos femenino o masculino se basa en una diferencia biológica sexual, estas nociones que vamos construyendo día a día en nuestras interacciones. Si bien las relaciones de género históricamente han perjudicado en mayor medida a las mujeres, también existen dimensiones donde perjudican a los varones. O sea, hay que leer, y sigue el texto. Bueno, pero esa primera parte, ¿qué significa? A ver si la puedes volver a leer. Sí. Si bien aquello que consideramos femenino o masculino se basa en una diferencia biológica sexual, es decir, tú naces hombre o mujer, ¿no? Eso es lo que quiere decir. Estas son nociones que vamos construyendo día a día en nuestras interacciones. ¿Qué quiere decir esto? Tú naces hombre o mujer, pero naces dentro de una sociedad. Nosotros nacemos en la sociedad peruana, que lo que hace es atribuirle determinadas características a lo femenino y a lo masculino. Y esto es lo que significa el género. O sea, ¿cómo hemos crecido? Que las mujeres no pueden jugar fútbol,
solo pueden hacer cosas delicadas y los hombres se les atribuye, son características que las sociedades atribuyen y esto varía de sociedad en sociedad. Esto no quiere decir, lo que yo he leído, que estamos llevando o orientando a los alumnos en algo pues tergiversado, sexual, que hay otros géneros. No es función del ministerio y lo que quiere el ministerio es totalmente lo contrario. Bueno, de alguna manera lo que dice ahí es que uno construye su propio género. Las propias características, o las características del género por el que, no sé si el que uno pertenece, porque dice, si bien uno nace biológicamente con un género, ese si bien podría tener implícito que eso no es un condicionante absoluto, sino que uno puede pasar a otro, ¿no? Claro, quizás se puede explicar mejor, porque además este párrafo sigue, ¿no? Lo que quiere decir es que, en general como país, si tenemos desigualdades de género, que es a lo que va este enfoque, no podemos hablar de un desarrollo sostenible y democrático pleno, porque existen esas desigualdades. No, ¿no? Ese tema es claro, digamos, claro. Tiene que haber igualdad de derechos, digamos, entre hombre y mujer, aunque no necesariamente hombre y mujer son iguales desde otro punto de vista, hay una diferencia de naturaleza, ¿no es cierto? Que es a lo que se refiere la Iglesia, me imagino, cuando dice que la ideología de género niega la diferencia y la reciprocidad natural del hombre y la mujer. Entonces, claro, la igualdad de derechos tiende a homologar hombre y mujer, efectivamente a eliminar las diferencias desde el punto de vista de los derechos. Ahora, las otras diferencias, no sé si también tienden a borrarse o no, es una discusión filosófica o antropológica. Pero además otro punto importante es que todos estos temas se abordan desde el Ministerio respetando la edad y las etapas del desarrollo de nuestros estudiantes. Ya. No, a los niños de inicial o primaria, tú no les vas a brindar esa información de la misma manera que a los de secundaria, que es más compleja, más real. Ya. Tú con niños trabajas con ejemplos concretos y va más orientado a cuidarse, ¿no? Un tema de autocuidado, que se conozcan no hay imágenes de los hombres besándose, esas cosas. Bueno. Luego dice que el segundo postulado, digamos, que está en el currículum es esto de que los niños ejercen su sexualidad plenamente. Ya, ahí también hay que... a ver, cuando nosotros nos referimos a ejerce su sexualidad de manera plena, nosotros no nos restringimos solamente a lo biológico, reproductivo. Nosotros venimos trabajando educación sexual integral hace más de 10 años y es una educación, es la ESI, la famosa ESI, que lo que hace es desarrollar aprendizajes niños, niñas y adolescentes de acuerdo a su edad, para que tomen conciencia de sí mismos, se conozcan, pongan en práctica conductas de autocuidado, ¿sí? Porque salen de la escuela y hay muchos riesgos. Entonces nosotros como ministerio tenemos que ser responsables de brindarles la información, que puedan conocerse y además que puedan conocer que hay riesgos allá afuera que puedan vulnerar sus derechos sexuales, ¿no? Violencia, bullying, ¿no? Trata de personas. Entonces, la educación sexual integral no se restringe solamente a lo sexual reproductivo, sino va más allá. Tiene un componente socioafectivo, tiene un componente ético, moral. Entonces, es algo completo. Y esto lo venimos trabajando con el apoyo de instituciones internacionales que son aliados del ministerio. Si sin ellos no hubiésemos podido desarrollar todo un componente de educación sexual integral. No, de acuerdo. Además, todo lo que tiene que ver con el tema preventivo es fundamental. Claro. Pero, ¿qué significa esto de que ejerce su sexualidad plenamente o de forma plena los niños? Sin duda la formulación puede ser preocupante. A ver, vive su sexualidad de manera plena y responsable. Ese es el enunciado completo. Vive su responsabilidad. Vive su sexualidad de manera plena y responsable. No dice ejerce. No, dice vive. El tema acá en el currículo, es el texto. Hay una pequeña diferencia, claro. Hay una Sí, no. Las cosas como son. Esto es una capacidad, una de las 4 capacidades que pertenece a la competencia Construye su identidad, que es una de nuestras competencias del currículo nacional. Esta es la 4ª capacidad de esta competencia, que se llama Vive su sexualidad de manera plena y responsable. Y esto, lo repito, es lo que acabo de decir, ¿no? Es
que el estudiante tome conciencia de sí mismo, como hombre o como mujer, que a partir de conocerse a sí mismo, ¿no?, de su identidad, pueda valorarse. Nosotros lo que queremos es que el niño se conozca a sí mismo, se valore. Y para eso, luego, para que establezca relaciones sanas con los otros estudiantes. Entonces, lo que supone este virus de sexualidad de manera plena y responsable, lo que realmente nosotros, y está en el currículo, lo pueden leer todos, dice, supone establecer relaciones de igualdad entre hombres y mujeres, así como relaciones afectivas armoniosas y libres de violencia. Relaciones afectivas armoniosas, eso, pero eso, ¿por qué llamarle a eso vivir la sexualidad plenamente? Es decir, hay un problema semántico, ¿no? Hay un problema que puede dar efectivamente pie a otras interpretaciones. Hay un problema de formulación. Pero por eso... Es difícil, digamos, desprender de ahí, que de ahí se... digamos que estamos hablando en realidad de la afectividad. Bueno, la afectividad, claro, tiene que ver con la sexualidad también, sin duda. Pero no toda la afectividad es sexual, ¿no? No, entonces, por supuesto que no. Y por eso es que está desarrollado, digamos. Está el enunciado y está la explicación, para que no se preste a malinterpretaciones, ¿no? Bueno, pues así queda la cosa por el momento. Pilar Vigio, asesora pedagógica del Ministerio de Educación. Muchísimas gracias por su participación. Mientras tanto, estamos ahora con Beatriz Mejía, que es presidenta del Instituto Educativo, Educa Bien, porque hay una polémica en el país en torno al currículum del Ministerio de Educación. Hay incluso un comunicado de la Conferencia Episcopal Peruana que llama la atención. Dice que el Ministerio de Educación haya incluido en este instrumento, es decir, en el currículum, nociones que no provienen de la Constitución, sino tomadas de la denominada ideología de género. Este es el tema que está en discusión ahora. Esta ideología de género que se supone que de alguna manera busca que haya igualdad de derechos entre las parejas del mismo sexo en comparación con las parejas de sexo distinto. Este procedimiento trastoca gravemente el orden jurídico constitucional, etcétera. Dice más adelante, el Papa Francisco ha advertido que la ideología de género niega la diferencia y la reciprocidad natural del hombre y la mujer. Esta presenta una sociedad sin diferencias de sexo y vacía el fundamento antropológico de la familia, intentando imponer sus ideas incluso en la educación de nuestros niños. Vamos a conversar con Beatriz, luego vamos a estar con una representante del Ministerio de Educación para que, en fin, responda a estos señalamientos. Beatriz, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Bueno, ¿qué cosa es exactamente la ideología de género para informar a nuestros televidentes? Bueno, la ideología de género es una mutación de la ideología de igualdad de género que comenzó como la visión para establecer derechos igualitarios entre hombres y mujeres, los cuales nadie discute, ¿no? Es algo que además ha tenido como fruto conquista de derechos para las mujeres en todo el mundo. El problema es cuando esto muta a ser una extensión de los derechos LGTBs y que remandados por ellos, y que se extiende a multiplicar el concepto de género masculino y femenino a otros tantos géneros que ya por ahí han identificado 122, que hasta ahora no los conocemos, porque 122 géneros de acuerdo a la orientación sexual que tú tengas. Entonces esto que no pasa de ser una postulación ideológica, y por eso le llaman ideología de género, o un pensamiento más que, porque ya para darle el rango de ideología es que ella tenía una maduración conceptual de comprobación en la vida humana que no tiene. No, pero lo que plantea es que estos, digamos, distintos géneros, entre comillas, puedan vivir y tener los mismos derechos que tiene, digamos, puedan casarse. Esa es en última instancia. Eso no es materia de lo que nosotros cuestionamos. O sea, nosotros no estamos cuestionando ni al homosexualismo, ni a sus pretensiones de conseguir derechos en las sociedades del mundo. Eso no lo estamos cuestionando. Estamos cuestionando que la ideología de género se haya insertado en el sistema educativo nacional y se piense enseñar, como ya se ha venido haciendo, con la educación secundaria desde el año 2009 al 2016, con los niños de primaria a partir de este año,
año, marzo. Pero 15.000 colegios, 10 millones de niños con la ideología de género, con dos componentes conceptuales totalmente errados. El primero, que está en la página 16 del Currículo Nacional, que dice que la identidad de género se define con el tiempo. O sea, el niño no nace con una identidad, sino que la va a tener que definir, construir a lo largo de su vida, según sus interacciones sociales. Eso es ideología de género. En la página 22 hay otro concepto: ejerce su sexualidad plenamente. ¿Cómo es posible que vamos a enseñarle a los niños a ejercer su sexualidad plenamente? Dicho sea de paso, donde se ha aplicado la ideología de género con estos conceptos, se ha promovido la práctica sexual desde la edad más temprana, porque el concepto que hay en los lineamientos para la educación sexual que el Minedo ha producido en el año 2008 y que son la base de todo esto, dice precisamente que los adultos tenemos un error al concebir a los niños como incompletos. Dicen la incompletud, esa palabra no existe en castellano, y sin embargo hablan de incompletud. Lo que quieren decir, será. Lo que ellos quieren decir es que están los niños, para ellos, completamente maduros y capaces de ejercer su sexualidad. Dicen que los niños deben ejercer su sexualidad, pero eso es independientemente del género. Claro, eso no tiene nada que ver con la ideología de género. Son los dos conceptos que juntos son una bomba de tiempo, porque uno, que introducen a los niños en relaciones sexuales tempranas porque le dicen tú puedes hacerlo, además debes cortar, ¿no es cierto?, el cordón umbilical con tus padres, y esto es parte de la manipulación de la conciencia de los niños, desvincularlos de los padres para que ya no oigan, ¿no es cierto?, principios, valores de los padres, sino que crean lo que la escuela les dice. Hay una parte del currículo donde dice que deben cortar eso, con sus padres. En los lineamientos para la educación sexual integral del año 2008, dice claramente que se trata de generar autonomía en el niño y que deje de depender de los padres. O sea, el fondo, y esto no es pues solamente una invención de este currículo y de estos documentos, sino que ya se aplicaron en otros países. Y tan es así que el movimiento Con mis hijos no te metas, de lo cual soy vocera, y en el cual hay una serie de organizaciones, está la Coordinadora Nacional Pro Familia, movimientos pro familia, pro niñez y pro vida, organizaciones religiosas, no religiosas, civiles, padres de familia, las APAFAS que se han puesto de pie, igual que ha pasado en Puerto Rico, en Colombia, en Panamá, que han dicho no a la ideología de género. ¿Pero por qué? Porque ya hay una experiencia aplicada en otros países. Entonces no es que nosotros estamos inventando la pólvora, y no es que nosotros tenemos, como nos ha dicho la ministra de Educación, un problema de capacidad de comprensión lectora. Lo que pasa es que ustedes están malinterpretando lo que dice, y yo te leo lo que dice. Mira lo que dice, ¿no? Enfoque de igualdad de género, página 16, este es el currículo, sí, ya, la copia del currículo, y dice claramente: si bien aquello que consideramos femenino o masculino se basa en una diferencia biológica sexual, estas son nociones que vamos construyendo día a día en nuestras interacciones. Y ahí empieza, bajo esa premisa, una serie de desarrollos conceptuales que le hacen creer al niño que no importa si nació niña o niño, su identidad de género la va a ir construyendo. Y tan es así que esto ha ocasionado una gran cantidad de cambios de sexos en niños púberes, 11, 12, 13 años, adolescentes, con efectos devastadores, porque lo que dice... ¿Cambio de sexo? En Estados Unidos y en otros países le obligan al Estado, porque dicen que esto es un derecho humano, a pagar las intervenciones quirúrgicas para que los niños se cambien el sexo. Un niño de 11 años, una niña de 11 años quiere ser niño, ¿sabes por qué? Porque su mamá no la deja salir a la calle. Porque le dice, ¿por qué mi hermanito sale? Porque es hombre. Y yo, ¿por qué no salgo? Porque es una niña. Ah, ya, yo quiero ser niño. Entonces, por eso se va a cambiar el sexo. O sea, a esa edad los niños no tienen ninguna capacidad de evaluación de su propia vida, ni para decir semejante cosa como cambiarse el sexo. Pero en muchos países han estado obligando a los estados a cambiarse, a que paguen las intervenciones quirúrgicas, a que paguen el tratamiento hormonal químico para que los niños se adecúen a la supuesta tendencia de género que tienen distinta a su sexo biológico. Pero todo esto es manipulación de la conciencia. En Ucrania hay un caso patético, y en otros países, ¿no?, de materiales pedagógicos en que, por ejemplo, para tu niño de 5 años está en educación inicial y está el cuento de los dos príncipes que se enamoran y se casan y son felices para siempre y se están dando besitos en la historia. Y los niñitos de 5 años a la hora del recreo están emulando la historia de los príncipes y entre varoncitos se están dando besitos, ¿no? ¿Por qué? Porque esto es absolutamente... ¿En Alemania? En Ucrania, en Francia, en Francia, pero acá no y en otros países. Eso. Pero acá, No, pero es que en nuestro país se ha aplicado los últimos 7 años a nivel de secundaria. Y esto es patético, ¿por qué? Porque
ya han habido una cantidad de publicaciones del Minedu, año 2008, y de Normi Santillana, de año 2006, 2007, 2008, que han sido usados 7 años, pero ha sido silencioso, nadie se ha dado cuenta. ¿Cómo es que nosotros nos damos cuenta ahora? ¿Pero qué cosa había en esas publicaciones? Hay un informe de investigación de la doctora Gloria Huarcaya que está publicado en internet, cualquiera puede entrar, Google, Gloria Huarcaya, textos escolares sobre educación sexual en Perú, y sale ahí el informe de investigación, que es de muy fácil lectura, está muy bien escrito, es un trabajo muy serio, donde reporta precisamente cómo se ha introducido en la educación peruana en estos años estos dos conceptos, ¿no es cierto? El niño puede construir su identidad de género sin importar su sexo biológico, y segundo, tiene derecho a ejercer plenamente su sexualidad desde la edad más temprana. Ambas ideas son elementos de destrucción, no solamente de la integridad moral de los niños, sino que va a afectar su estructura emocional, mental y física, porque finalmente esto va a tener un efecto, como por ejemplo en México, donde se ha aplicado la ideología de género ya hace varios años, y eso le ha significado a México entrar al Club de París, que es lo que quiere Perú. ¿Pero el sexo es malo? No, el sexo es otra cosa. O sea, nadie está discutiendo el sexo. Dice que hay que desarrollar plenamente el... Pero tú no le vas a decir a un niño de 11 años que tiene derecho a ejercer plenamente su sexualidad. Ejercer plenamente la sexualidad. Así como... Pero eso, a nivel de los 11 años, eso puede significar cualquier cosa o algo distinto. No, es que en la práctica esto ha desencadenado en que los niños crean que pueden ejercer, y de hecho lo hacen, ¿no es cierto? Y cortan el cordón umbilical de, bueno, si mi mamá y mi papá me dicen que es feo, malo, que todavía tengo que madurar, no importa, no le hago caso de lo que me dice la maestra o el maestro en la escuela. Entonces, este tema es bien importante porque ya se ha aplicado en los últimos años en el Perú, y todo el material pedagógico está induciendo que el niño dude de su sexualidad y caiga en una disforia de género, que es justamente aquello que altera tu verdadera identidad conforme a tu sexo biológico. Bien, Beatriz Mejía, muchísimas gracias por tu participación. Gracias a la mí. Hora N. Ella es entonces presidenta del Instituto Educa Bien.